Sergio Sánchez desde Santiago de Chile y quien les habla, Diego Zúñiga desde Bonn, en Alemania. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, Diego, muchas gracias. Aquí muy contento de estar nuevamente en la Biblioteca Ufológica. El programa pasado dijimos primer libro de Argentina y se nos olvidó el libro de Capana. Ya habíamos hablado de un libro argentino. Sí, toda la razón. Yo Sí. cuando me acordé entré en un profundo estado de introspección, porque no puede ser que cometamos esos errores. Sí. Y sobre todo ahora que van a hacer alguna actividad en Buenos Aires que está promocionando Alejandro Agostinelli, aún peor el olvido. Así es, perdón, un comentario. Hay Sí. un libro que acaba de salir de homenaje a Pablo Capana, ensayos en torno a su obra. De Matías Carnevale, ¿no? Claro, coordinado por Matías Carnevale, Exploraciones, si no recuerdo mal el título. Pedía las disculpas a Capana por esa omisión que seguramente causó muchos dolores de cabeza. Vamos al tema que nos convoca hoy día, Sergio. Un libro escrito en Chile, escrito por un investigador que se hizo bastante conocido en los últimos años. Yo te confieso, yo no sabía de Freddy Alexis, que es el autor que vamos a comentar hoy. Yo me vine y Freddy Alexis no era tan conocido. Y me parece que en el último tiempo sí ganó mucha fama. Sí, yo en realidad a Freddy, a quien considero un amigo, lo conocí realmente solo, yo diría que hace un año y medio así, de conversar con él, porque para mí era un nombre más bien, una figura que vinculaba al mundo del misterio y la ufología, pero no de manera muy clara. Te soy sincero, entonces no tenía una noción muy precisa, pero después ya comenzamos a conversar y ahí ya lo ubiqué dentro del marco de la ufología chilensis. Claro, y Freddy Alexis escribió y publicó el año 2021 este libro, El Gran Otro, Visiones, Extrañas Criaturas y Fenómenos OVNI, que bueno, tiene alguna característica que lo hace especial, Sergio. Por lo pronto, y esto lo conversamos nosotros antes del programa, es el primer libro estrictamente paraufológico publicado en Chile. Así es, claro, porque existía el libro Pasaporte a Omnilandia, donde se habló de paraufología como tal, también en este caso yo diría por primera vez en un libro chileno, y se mantuvo una posición ambigua en ese libro entre paraufología e hipótesis psicosocial. Pero no era un libro estrictamente paraufológico, pero tenía elementos. Sí, sí. En cambio este no, este es un libro ya directamente partidario de la corriente, se inserta en ella y es a partir de ahí que hace su análisis de conjunto del tema OVNI y presenta casos para solventar las posiciones enunciadas. Claro, es el primer libro estrictamente paraufológico escrito y publicado en nuestro país. Para que la gente sepa, quienes no conozcan a Freddy Alexis, Freddy es un diseñador gráfico que ha trabajado durante mucho tiempo como columnista en programas de televisión en Chile, en matinales generalmente, ¿no? También en Mentiras Verdaderas de la Red, que es un programa que se da en la noche, un programa de conversación nocturno, abordando misterios, ¿no? Criptozoología, por ahí vi un video donde hablaba de conspiraciones contra Hitler, y se meten los ovnis también en algún momento. Efectivamente, sí, yo en realidad, por eso yo no tenía una noción clara, lo asociaba muy vagamente porque yo no voy a hacer esas declaraciones puritanas que hace la gente. Yo no veo tele, ¿te has fijado? Yo no soy de esos. Lo que Como sí, si la tele no tuviera programas documentales o no tuviera buenas películas. claro, yo veo algunas cosas, entonces, pero en general me entero de poco porque no soy tan dado a ver, salvo, por ejemplo, que no sé, los mundiales de fútbol y cosas así, por supuesto, y algún reportaje especialmente interesante dentro de las cuestiones de denuncia, pero en general admito que estaba muy atrasado de noticias respecto de todos estos canales, tanto de la televisión abierta como de internet, sobre misterios, no tenía ninguna noción. Entonces yo en realidad he conocido fundamentalmente a Freddy Alexis, el ufólogo, como te digo, en el último año y medio. Ahí hemos conversado bastante y lo que me permitió conocer el proceso que generó la idea de escribir este libro y de llevarlo a término. Así es que ahí puedo decir que
fui testigo de las elucubraciones y reflexiones de Freddy y Alexis en torno al tema, muy influido por ciertas lecturas. Por Eso, ejemplo, entremos en materia, Sergio, por favor. claro. Saquemos los bisturís y operemos a este paciente. ¿Qué podemos contar del gran otro? A ver si nos puedes contar tú cómo se gestó el libro y entre medio podemos ir haciendo comentarios porque este es un libro que yo terminé de leer hace un par de días, así que también lo tengo fresco y podemos entrar de lleno también en su corpus, en su contenido. Sí, mira, primero te diría que es un libro muy personal del autor en cuanto a que al conjunto de lecturas que ha hecho sobre esta perspectiva en particular, él busca dar su propia versión y el libro tiene además muchos esquemas teóricos. Seguramente después la producción va a poder mostrarlas con más esquemas, algunos gráficos, y un mérito muy especial que tiene el libro, está ricamente ilustrado por su propio autor, que tiene ese talento, esa gracia de poder hacer dibujos de gran calidad para ilustrar sus páginas, y son muchos. Sí. Es un libro en el sentido muy, muy personal, pero que se adhiere a una corriente. Entonces, como una declaración de principios, yo quería leer una parte y entramos al tema. A ver. Dice en la página 49, cuando habla el gran otro, un posible emisario de una realidad alterna. Sí. Claro, el gran otro es la inteligencia que está detrás del fenómeno ovni, que toma elementos propios de la cultura popular para presentarse ante nosotros de un modo reconocible para los testigos. En estos encuentros con lo inexplicable se produce la interpretación del fenómeno con las herramientas que tenemos disponibles en esta dimensión, ya que probablemente el gran otro es un algo ignoto, quizás, a mi parecer, una superinteligencia que proviene de algún estado o dimensión superior y alterna que solo podemos llegar a suponer. Aquí no está la visión, una de las vertientes de la parafología que centra el origen del fenómeno ovni en el propio ser humano, por ejemplo, en un proceso de telequinesis o algo así. Sino que es realmente el encuentro con una inteligencia o superinteligencia o suprainteligencia externa, que se relaciona con el ser humano y que produce determinados fenómenos anómalos que se explican por la interacción del ser humano con esta mente con mayúsculas o esta supermente que lo trasciende y naturalmente lo supera. Esa es la idea. Oye, permíteme un paréntesis, Sergio. Los amigos que nos acompañan no tienen por qué saberlo, pero nosotros no nos ponemos de acuerdo, o sea, antes del programa, claro, nos ponemos de acuerdo en el libro, pero no tenemos una pauta de trabajo. Yo tenía elegido el mismo extracto para comentártelo en algún momento, exactamente el mismo. Me da risa porque en realidad en el programa, salvo la elección del libro, todo lo demás es puro azar y me resulta muy gracioso que hayamos elegido de un libro de 267 páginas y exactamente los mismos párrafos. Yo había elegido también el párrafo que viene después, pero básicamente, claro, ese es el párrafo que explica el corazón de la hipótesis que defiende el autor en este libro, ¿no? Leamos el párrafo siguiente para completar, claro. el que elegiste tú. Sí, dice, como los estímulos visuales o sensoriales que se producen en estos eventos son de carácter desconocido, los testigos visten el encuentro con lo que logran interpretar de él, que muchas veces coincide con lo que hemos vivido, hemos leído, hemos escuchado e incluso imaginado. Yo creo que esos párrafos explican bastante bien de qué va esta idea que propone Freddy Alexis. Sí, claramente acá el autor se desmarca completamente de cualquier interpretación que se pueda catalogar de hipótesis extraterrestre, o al menos en su versión clásica. Sí. Nada que ver acá. Por eso con Freddy en algún momento conversamos del año 2021, no pensamos igual sobre el tema OVNI, pero teníamos un punto de confluencia importante, que era el hecho de que él echaba de menos en los últimos años, echaba de menos los contenidos de la ufología clásica, particularmente los humanoides. Los humanoides a la antigua. De hecho, su propio libro tiene bastantes humanoides, bastantes dibujos.
Por supuesto están los grises, que son inevitables, Sí, pero también hay otros distintos. Aquí, por sí, ejemplo, claramente, que parece una antología fortiana, ¿no es así? sí, Y resulta que eso también se relaciona con el hecho de que consideraba que la ufología actual está absolutamente colonizada por ciertos contenidos que son propios de la ufología de Internet, los estereotipos de las naves, pero en su versión más degradada en realidad. Así es que en ese aspecto particular teníamos un gran punto de coincidencia. Y es por eso que él ilustró su libro no solo con los grises que son inevitables, porque forman parte de la problemática, sino claro. también con otro tipo de humanoides, con otro tipo de entidades, que no tienen mucho que ver con el gris estereotipado y hegemónico de nuestros días. Oye, este libro tiene muchas lecturas de John Keel, de Jacques Vallée. Sí, Menciona a Bertrand de Hoss, pero me queda la impresión de que lo leyó en diferido, o sea, leyó interpretaciones más bien. Pero tiene mucha lectura de autores paraufológicos y de pronto me queda a mí la sensación de que se encierra mucho en eso. Hay varias menciones que hablan en contra de la hipótesis extraterrestre, con la que yo no tengo nada en común, digamos, pero me llama mucho la atención que se haya hecho tanto énfasis en enfrentar, en confrontar la hipótesis extraterrestre con esta idea que ofrece el autor, basada, como digo, en lecturas principalmente de Jacques Vallée y de John Keel, por lo que entiendo. sí. Sí, yo creo que ahí hay dos cosas que influyen, ¿eh? Por una parte, quizá los propios debates en los que se enfrascan los ufólogos dicen mucho de lo que escriben, y lo digo también por experiencia propia. Eh, en el libro Pasaporte a Omnilandia del año 99 también hay mucha polémica derivada del contexto de la época. Entonces, que hoy día parece un poco exagerada esa polémica, esa punta polémica contra la HET en los términos en que allí se expresa, Mm. puede parecer exagerada. Es quizá algo similar lo que le puede haber ocurrido a esta autora, a Freddy Alexis, debido a algunos debates, e incluso yo creo que haber sido testigo de alguno de ellos, en que la cuestión estaba planteada así, el ovni tecnológico versus el ovni parafísico. En gran medida todos escribimos y llegamos al acto de escritura con algunas cicatrices por las reyertas en las cuales nos hemos metido o nos hemos incluido o nos han metido. Entonces yo creo que también hay algo de eso. Pero en segundo lugar, coincidiendo con lo que dices tú, claro, se nota la impronta de Jacques Vallée, de John Keel y también de otros autores. Es bien interesante que Freddy Alexis cita a Antonio Moya Serpa Sí. y expresamente se beneficia acá, y él lo reconoce, de la publicación que hicieron nuestros amigos Claudia Madrid y Moisés Garrido, Ujú. la selección de textos de Moya Serpa, Ovnis al desnudo, publicado por Paradigmas 21 en el año 2021 precisamente, donde hay una serie de reflexiones. Voy a hacer, yo como comentaba la otra vez en otro programa de esta serie, ahí por primera vez pude leer realmente a Moya Serpa, y ahí él cita y se basa claramente en Jacques Vallée y en Bertrand Meadows, así es que Mm. es muy interesante. Freddy cita claramente, en todo caso, las fuentes de las que ha bebido, o sea, Sí, sí. queda súper claro, él nos está atribuyendo la invención de nada, sin prejuicio de que él, de todas formas, intenta aportar un nuevo ángulo dentro de la paraufología existente. Y esa es la idea de El Gran Otro a su juicio. Claro, busca es como agregarle un brazo a la paraufología, ¿no? Tratar a partir de una idea ya planteada hace décadas, tratar de sacar una nueva visión. Es efectivamente así, sí, así lo veo. Y refrescar también ese planteo con casos. Hay varios casos acá, algunos Sí, de ellos desconocidos por mí y yo creo que por la gran mayoría de los lectores, y algunos de ellos también investigados por el propio autor. Él no pretende que
los casos que explica en su libro sean la evidencia de el encuentro con ese imponderable metafísico que es el gran otro, pero sí los incluye como indicios interesantes. Es que la parte de los casos yo creo que es un activo del libro, pero tomándolo, por supuesto, con las reservas del caso debido a que quizá no se ha producido un trabajo tan meticuloso de encuesta y reencuesta como en otros abordajes, pero los casos están ahí, están para aquel que quiera indagar más en ellos. Así que esa es una parte interesante. Incluso hay una experiencia del propio autor, y eso también hay que señalarlo. Hay un caso que se consigna hacia el final del libro, donde está él y otro investigador del fenómeno ovni chileno, y se encuentran con algo extraño, que el lector saca sus propias conclusiones, y en realidad se trata de una situación de sugestión de los protagonistas, o si realmente podemos entender que pasó algo poco ordinario, extraordinario en esa situación. Sí, a mí me llamó la atención ese caso por dos cosas. Primero porque, no es evidente, pero un lector mínimamente atento detecta que el autor está hablando de sí mismo en tercera persona cuando relata el caso. Sí. Lo que me pareció curioso. Como no, me pareció que no quería reconocer que él era uno de los protagonistas cuando en realidad era bastante obvio. Y segundo, una tontera, un errorcito que me dio risa porque me pareció que eso era lo más enigmático del relato y que te lo comenté a ti, Sergio, esto que había caballos rebuznando en el entorno del encuentro. Entonces a mí me parece que el principal misterio de la historia es que había caballos rebuznando. Personalmente no me parece un caso de alta extrañeza en modo alguno. Vieron una luz en el cielo y ellos habían ido a ver luces en el cielo. Entonces, cuando uno va a buscar ovnis, generalmente los encuentra, ¿no? Sobre todo si lleva varias horas mirando y te está dando sueño. Pero sí, hay una sucesión de varios casos internacionales, algunos. Por ejemplo, hay un caso, el caso del payaso, Sam, sí. que lo cuenta ahí, de dos niños que se encuentran con un payaso en el medio del campo. Ahí me llamó la atención que no mencionara, por ejemplo, el nombre del boletín donde se publicó originalmente ese caso. Puso que se publicó en un periódico de ovnis. Me parecía que no costaba tanto poner Bufora Journal y quedábamos más o menos donde mismo, pero entregando un dato adicional. Bueno, tiene esta serie de casos que son internacionales, pero también casos que investigó el mismo Freddy, o que protagonizó él mismo, como habíamos dicho. Casos que él seleccionó intentando dar peso a su propuesta teórica, y bueno, ahí será el lector quien decida si es que los casos están bien seleccionados y si es que realmente logran sustentar el constructo teórico que propone el autor. A propósito de eso, de El payaso de Sandown, también se deja ver la influencia de Hilary Evans, con su teorización en torno a las apariciones de entidades. Eso es muy claro, además que el propio autor me lo confesó, que Hilary Evans había sido uno de los autores más influyentes en su forma de ver actualmente el tema ovni y la cuestión de las entidades asociadas al fenómeno ovni tal como se lo concibe en esta perspectiva. Entonces, hay una parte que también se conversó mucho el año pasado entre los ufólogos, el tema de los WAPs, el tema del Pentágono, ¿no? Respecto del cual Freddy se ha mostrado bastante escéptico sobre ese punto, en cuanto a que vaya a surgir algo sustancialmente nuevo, y más aún escéptico respecto de la terminología propuesta, ¿no? Él, en ese sentido, también coincidimos plenamente, se mantiene fiel a la sigla OVNI y cree que la cuestión de los WAP es una forma simplemente de llamar lo mismo con una nueva etiqueta, fundamentalmente para fines ya sea de legitimación política, académica, estratégica, etcétera. Pero entonces hay una parte donde dice
las propiedades mágico-temporales del gran otro tecnológico. Es en la página 185 viene una ilustración que la acompaña, que da cuenta de la opinión de Freddy respecto del asunto, donde se ve, ahí se alcanza a ver Sí. la cubierta de un barco, quizá un portaaviones, un submarino, no sé, un platillo volador y un, entre comillas, extraterrestre operando la escena desde atrás. Sí, es Y raro porque se supone que el que controla eso es el gran otro, que no es un extraterrestre. claro, ahora yo lo tomo como una especie de expresión de este aspecto juguetón, humorístico también Sí, no sí, solo sí. del fenómeno mismo, sino que incluso del propio autor, que hay que tomarlo en cuenta. Cuando incluso escribe algo acá al respecto. Dice, y si las máquinas o una inteligencia artificial compleja en forma de un gran otro tecnológico del futuro, una suerte de sapientes informáticos altamente intrincados, han desarrollado la manera de enviar datos complejos, cadena de bits, software u otra inteligencia artificial a través del tiempo, sin necesidad de trasladar una nave o una máquina, evitando el imposible viaje físico. Claro, esto es ufología especulativa, pero creo que es legítima dentro del contexto que nos plantea el libro y además asumiendo algo que no todos han sido capaces de asumir, que es aceptar con claridad el hecho de que las distancias siderales siguen siendo un obstáculo a tomar muy en cuenta en todo lo que se diga respecto de posibles visitantes extraterrestres. Es una gran barrera que, por supuesto, desde nuestra perspectiva quizá limitada, no entendamos que se puede salvar por otros, pero dadas las características de lo que se ha conocido como fenómeno ovni en estos 75 años, nos da la impresión de que estemos ante una tecnología que pueda saltarse alegremente las distancias siderales como plantean la mayoría de los partidarios de la HET. Así es que eso del imposible viaje físico me parece una frase muy afortunada de este fragmento. Sí, la cantidad de platillos estrellados, de platillos que tienen que reparar en el medio del campo los visitantes, cuando se les echa a perder algún motor o algo así, sí. no sé, se les rompe una ventanilla, qué sé yo. Las escaleras estas que caen desde las naves, que dejan cosas quemadas, o sea, usan combustible. Sí, son bastante pedestres estas aeronaves como para poder saltarse esos viajes espaciales. Incluso yo, una anécdota te iba a contar, que ya alguna vez lo dije, me repito, pero que creo que puede ser interesante para los que no la han escuchado. En un congreso ufológico, en 1996, estaba dando su conferencia un astrofísico chileno, pero que, ojo, este astrofísico chileno era un ferviente partidario de la hipótesis extraterrestre en su versión más mecanicista, incluso de la paleoastronáutica. O sea, cuando escuchen que un científico está hablando de ovnis, no se imaginen mecánicamente que está dando una conferencia escéptica. A mí me pareció muy acrítica la conferencia. Era, incluso en ciertos momentos llegaba a ser delirante. Sobre todo para mí, que yo llegué a escuchar al científico del Congreso. Y sin embargo, dentro de habló de que cuando Jesús estaba siendo crucificado, el comandante de la nave madre, ese tipo de cosas, ¿no? La Confederación Galáctica. Pero hay un momento en que dice viajes intergalácticos. No. Eso ya es demasiado. Intergalácticos no. Interplanetarios. O sea, como sea, su conciencia de astrónomo le decía que estaba ya, se le estaba yendo derechamente, se le estaban yendo el ganado, digamos, se le estaba desbarrancando. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Si puede que estamos aquí puramente especulando desde nuestra ignorancia, puede que resulte descubierto alguna especie de vórtice espacio-temporal, pero hasta ahora eso no ha ocurrido. Entonces, hablar de viajes intergalácticos, como se dice con tanta liviandad, ya es en sí, hasta ahora, un disparate. Eran entretenidos esos congresos, no voy a decir buenos porque no
no siempre eran buenos, pero eran entretenidos. Había buenos invitados. Generalmente estos son los que organizaba ION, ¿no? En la Universidad de Santiago. Sí, ese especialmente fue organizado por ION y ahí estuvo nuestro amigo Alejandro Costinelli con una conferencia, OVNIs, mitología y cultura. A mí me gustó bastante esa conferencia. De hecho, fue en esa actividad que yo primero conocí a Alejandro Costinelli, que tenía como un pequeño puesto, estaba ahí con cuadernos de ufología y vendiendo además a nombre de la Fundación Anomalía, por supuesto. Claro. No, todavía no existía la Fundación Anomalía, de cuadernos de ufología. De cuadernos de ufología, sí. El libro de Ignacio Cabria, Entre ufólogos creyentes y contactados. ¿Habrá comprado alguien ese libro aparte de ti? No sé, pero yo cuando lo vi el libro, la verdad es que como lo señalaron en otro lugar, el piso se me hizo acuoso. Yo quería tener ese libro, lo había visto en la revista Más Allá, con fotografía de portada. Ajá. Pero era inalcanzable. Sí, de esos libros con los que uno empieza a salivar, ¿no? Uno lo claro, ve así es. Era inalcanzable, así que ahí estuve, pero lo pude adquirir y fue ya en el viaje de vuelta en micro hacia mi casa ya iba ya enganchado. Así es que esos congresos eran buenos, además que se daba una gran diversidad de personajes. Ahí yo también conocí a Charlie Paz Wells. Alguna vez estuve invitado a David Jacobs también, si no me equivoco, Boris Ishurinov, el ufólogo ruso. Esos estuvieron al año siguiente, en el 97. Ahí yo no fui. También estuvo Alex Gionetti en el del 97. Yo estuve en el 96 y claro, volviendo al tema de los viajes intergalácticos y todo, por eso te decía que me gustó esta frase del libro de Freddy y Alexis, en que bastante consciente del tema de la limitación impuesta por la estructura misma del universo a la hipótesis extraterrestre desenfrenada de algunos. Por supuesto que hay muchas formas, además de concebir una hipótesis extraterrestre. Eso es un tema que también se ha hablado bastante, sobre todo en la ufología francesa de los 70. Una HT más circunspecta y con otros, y con algunos puntos de conexión con la paraufología. Entonces, pero eso no es de lo que hablan generalmente los que querían asaltar el área 51. No es. Oye, menciona Freddy aquí en el libro, este caso de estos dinosaurios que dicen algunos testigos que vieron en la ruta entre Iquique y Arica, que es un caso famoso de comienzos de los 2000. ¿Sabes qué? Me sorprendió enormemente ver este caso aquí como inexplicado, porque ese caso tiene una explicación hace muchísimo tiempo. Se sabe porque basta cotejar la descripción que hacen los testigos con la explicación que se ofreció después. Los seres de unos 2 metros, con unos muslos muy gruesos, que corrían a gran velocidad con un cuello largo. Dinosaurios, vimos dinosaurios en la carretera, que cruzaron uno muy grande y después otro más pequeño cruzó detrás, corriendo frente al vehículo, con las luces del automóvil alumbrando en medio de la oscuridad del desierto. En ese lugar había en ese tiempo unos criaderos de avestruces. De ese criadero se habían escapado avestruces. Y de hecho, el señor que era dueño del criadero de avestruces salió 1 o 2 días después de que se dio la noticia de los dinosaurios en el desierto, salió diciendo, oigan, lo que ustedes vieron son mis avestruces, y él las estaba buscando para recuperarlas. Era un criadero para vender carne de avestruz. Se le escapan los avestruces, la gente las ve en la noche, la gente no sabe que no tienen que haber avestruces en el norte de Chile porque no son aves de esa región. Las importaron de África para poner un criadero. Y claro, en la sorpresa de ir manejando en la noche y que de pronto se te cruza un avestruz en el medio de la oscuridad. Yo veo algo corriendo así a velocidades inusitadas para lo que nosotros conocemos de la fauna local y te imaginas cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa menos un avestruz, digamos. Es más probable ver un dinosaurio que un avestruz, pero si justo ahí cerca hay un criadero de avestruces de donde se escaparon avestruces y la descripción coincide con un avestruz, ese caso, desde mi perspectiva,
y me parece que desde cualquier punto de vista más o menos racional está explicado. Y me sorprendió mucho, porque está explicado hace tiempo, además me sorprendió mucho verlo aquí como un misterio, como un enigma, Sí, todavía planteado como un enigma. Me pareció muy llamativo. sí. Mira, te voy a hacer varios comentarios. El primero no tiene mucho que ver, pero qué maldad más grande eso de tener avestruces. Son legales esos criaderos, yo creo que son ilegales, no sé. No, A lo no, sí, mejor, son legales, sí. pero no dejan de ser una maldad. Bueno, punto dos. Cuando tú hablabas, sabes que surgió en mí la música de Jurassic Park. ¿Por qué? Porque, en serio, porque lo tengo como, son íconos culturales de fines del siglo XX. Y, y en tercer lugar, tú dijiste avestruces, yo me imaginé corriendo, a los Strutio mimus, que no en vano Strutio es avestruz, mimus imitador de avestruz, hay un dinosaurio específico, en realidad calzaría bastante bien, o todos los similares, el Avimimus o el Gallimimus. Ahora, respecto de la cuestión de fondo, aquí hay una crítica que se ha planteado a ciertos planteos paraufológicos en relación con lo siguiente. Es el hecho de que precisamente debido a que ya no se está indagando sobre la posible presencia de naves extraterrestres en nuestro mundo, ciertos baremos probatorios que tenía la ufología clásica se relajan quizá demasiado en el ámbito paraufológico, curiosamente. Como en el caso, pensemos en John Keel, todo cabe ahí, se trata de un mismo fenómeno con distintas expresiones, Claro. desde las criaturas extrañas, desde el Bigfoot, hasta un enano visto al lado de un platillo volante, como todo calza en un solo marco. También las exigencias probatorias se han relajado quizá demasiado en ese ámbito, y es por eso que, debido a que la absurdidad es reconducida inmediatamente a esta fuente común de anomalías, puede a veces perderse de vista de que dicha absurdidad se deba simplemente a fenómenos naturales, banales, convencionales, mal interpretados por la velocidad del estímulo, por la tensión emocional del momento, etc. Sí, a mí me pasa un poco eso con este libro, ya entrando en una parte en que podemos darnos un poco de libertad para hacer críticas. Me pasa que la casuística escogida, en algunos casos, como el que mencionamos recién de las avestruces, tiene explicaciones. Es decir, difícilmente uno puede sustentar una hipótesis en casos que son explicados, que están explicados y que están bien explicados. Además, no estamos recurriendo al gas de los pantanos, o no, están explicados con cosas así bien concretas. Hay un par de casos que a mí me parece que no tienen extrañeza alguna. Hay un caso de unas amigas que viajan de Santiago a Argentina, un caso rarísimo porque además las jóvenes de 23 años que van a rogarle a una virgen en Argentina para casarse, una cosa rarísima. Al principio son 4 amigas, después uno lee y en realidad son 3. O sea, yo no sé si en el camino se les cayó una y no se dieron cuenta o qué, pero parten siendo 4. No sé, el relato, el testimonio me parece muy endeble, me parece muy feble. Y lo que hacen ellas es que después de un largo viaje de ida a un lugar donde no las atienden y donde no quieren quedarse, se devuelven de nuevo en vehículo a otra parte, y en el camino ven una luz y se ponen a gritar nerviosas, muy nerviosas, y pierden el control. Pero no queda claro en realidad por qué perdieron el control ni qué fue lo que pasó. Es un caso, o sea, que carece de mayor extrañeza, me parece a mí, en una lectura reciente que hago del libro. En otro momento el autor pone como ejemplo de encuentro cero, es decir, de la presencia de humanoides sin la presencia de una nave, digamos, de un platillo volante o como queramos entenderlo. Encuentro cero, no hay nave, pone como ejemplo un caso donde el testigo ve una nave y después ve un humanoide. Entonces a mí estas cosas que en realidad pueden ser errores de selección de los casos o lo que quieras, me hablan más bien de esa ligereza, ¿no? De la que decías tú, que en realidad la hipótesis es tan amplia y además que ofrece o sea, para explicar los avistamientos de ovnis pide que peguemos un salto cuántico, dándose una vuelta pensando en la presencia de una inteligencia externa que nos controla, que tampoco es una idea particularmente muy original, pero bien, la desarrolla, pero me parece que los casos que ofrece para sustentar la propuesta
están mal elegidos. Y eso le resta peso al final a la oferta que hace el libro. Creo que ahí faltó algo, ¿eh? Faltó darle una vuelta, faltó darle más peso a una propuesta que podía ser más interesante, sobre todo teniendo en cuenta que es un libro original dentro de la UFO literatura chilena. Ofrece una hipótesis distinta a la hipótesis extraterrestre, que es la que ha dominado la literatura ufológica chilena. Se han señalado puntos fuertes también del libro. Sí, claro, sí, los tiene. Sí, de hecho, a mí hubo un caso que dentro de esto que a mí me llamó la atención, porque se produce precisamente en la comuna en la cual yo vivo, en San Bernardo. Hay una entrevista, no quiero dar más detalles, pero hay un ser que aparece muy bien dibujado y que realmente tiene un tinte terrorífico en realidad. El Duende Verde, sí. Sí, sí. Sí, es un duende que aparece vestido de colores militares justamente en sí. en un local de venta de cosas militares. Sí. O sea, la lectura cínica podría ser, se trata precisamente de algo que tiene una explicación lógica por esa vía. Ahora, la lectura alternativa y paranormal más bien supone que ese ser de alguna manera se mimetiza con ese entorno particular. Entonces, ese lo encontré bien curioso. A mí me ha hecho darle vueltas a ese asunto de aquel duende, sobre todo considerando que no está muy lejos de donde yo mismo estoy hablando ahora, no está muy lejos. Oye, y en este programa ya mencionamos a John Keel, así que puede pasar cualquier cosa. Sí. No, de hecho, coincidimos con la página, ¿te acuerdas? Ahí, de manera totalmente espontánea. Sí. Eso ya nos dice algo, eso nos señala algo. Sí, y digo, a propósito de esto, no podemos dejar pasar el momento de decir que estamos en el aniversario número 75. Claro. Del fenómeno OVNI. Sí, exactamente. Se cumplen 75 años de la caída del OVNI en Roswell. Ahí sí que... Ahí se acaba este programa. Sí. No, del famoso avistamiento de Kenneth Arnold en el monte Rainier, en el estado de Washington. Sí, claro, 75 años, impresionante, ¿eh? Impresionante. Porque tú hablabas de tu libro del año 99, y 99 suena como ayer, y resulta que fue hace 23 años. Sí, y veníamos recién saliendo del aniversario 50. Claro, no, imagínate. Sí. Veníamos con el impulso del medio siglo de ovnis, que ya nos parecía mucho. Ahora son 75 años. Y la verdad es que es imposible no hacer alguna especie de balance. Desesperanzador para algunos, inevitable para otros. En fin, la verdad es que es una fecha ideal para pensar el papel que uno mismo ha jugado, evidentemente pequeño o ínfimo, también puede ser, en la gran trama. Pero uno ha estado metido ahí, lo quiera o no, sí. Ha participado del asunto. Sergio, entonces, en resumen, el libro de Freddy Alexis, que quedó claro que te gustó más a ti que a mí, pero está bien, ¿eh? Yo sé que aquí nuestros amigos que nos acompañan están acostumbrados a que más o menos coincidamos en nuestras apreciaciones sobre los libros, pero también está bueno que de tanto en tanto no estemos de acuerdo. Sí, de todas formas, por supuesto hay cosas en las cuales yo quizá no coincido con el planteo o pienso que se pudo haber desarrollado de otra forma, pero hay otras que sí me parecen interesantes vías de reflexión también. Además, sobre todo considerando el contexto de nuestra producción bibliográfica. Sí. Que está un poco dada en general a la teorización que vaya más allá de lo dado, de lo evidente. No, claro, y desde esa perspectiva me parece que es un aporte interesante al catálogo del libro, que no es muy grande tampoco, del catálogo de libros de la literatura ufológica chilena. Y a propósito de catálogo, Sergio, ya estamos prontos a lanzar un nuevo libro en Coliseo Sentosa.
En el programa anterior lo adelantamos un poco, yo creo que hoy día podríamos dar tal vez más detalles. ¿Te animas tú? Sí, nos viene un libro de un amigo de este programa y de la casa editorial Coliseo Sentosa, Diego Rodolfo Viegas, y es un libro que trata precisamente, ahí viene lo significativo de esta coincidencia entre libro y fecha, trata precisamente de lo que ha significado el tema OVNI en su impacto en la sociedad, en diversos aspectos de ella. Religión, cine, aspectos militares. Política, derechos incluso. Sí. ¿Cómo ha impactado el tema OVNI? Como esta saga extraordinaria, la saga del siglo, la llama el autor, en estos 75 años. Claro. El libro, por supuesto, en realidad aquí hay una historia que contamos en el propio libro. Estaba listo hace algunas décadas, pero ha podido ver la luz ahora. Y lo hace justo en el aniversario número 75. Así es. Es un rescate, en realidad, un rescate bibliográfico. A mí me gusta presentarlo así porque en realidad eso es. Es un libro que se escribió el año 97, se terminó de escribir. Sí. A Sergio y a mí nos llegaron copias del autor en su momento. El libro no se publicó nunca. Diego Viegas lo guardó en el fondo de un baúl y ahí estuvo hasta que lo rescatamos con Diego Viegas, manteniendo el espíritu original, que era mostrar lo que era la ufología hasta el año 97. Entonces, de alguna manera, este libro es un viaje al pasado. Para quienes desde hoy día leemos la literatura ufológica, veamos cómo se veía la ufología el año 97. Cuáles eran las perspectivas que había entonces, cuáles eran las reflexiones que había entonces. Así que el libro es un rescate bibliográfico, para mí, súper valioso. Y muy recomendable por lo demás. Un extraordinario libro de un gran autor y muy amigo de esta casa, como decía Sergio. Y un libro escrito a propósito de los 50 años. Claro. Bueno, con Diego Viegas entonces cerramos con la mención de este lanzamiento, del que pronto vamos a entregar más información y vamos a poner ahí en nuestro sitio web en coliseosentosa.cl, en nuestro Facebook también. Vamos a poner los datos del lanzamiento, dónde se va a vender, y si es que alguien quiere más información siempre nos puede preguntar sobre el libro El Impacto OVNI. Aprovechando que comentamos en este programa el libro El Gran Otro de Freddy Alexis, una entrega literaria de la ufología chilena del año 2021. No se olviden, por favor, si es que lo han olvidado en los otros programas, esta vez por favor no lo dejen pasar, de suscribirse a nuestro canal en YouTube. Le ponen ahí suscribirse. Sergio, quedamos citados para un próximo programa donde algún otro libro nos maravillará. Así es, ya hay varios que están en la lista, así es que vamos a seleccionar uno para la próxima entrega que supongo que ya será a principios de julio. Así es. Coincidiendo con Roswell. Exactamente, eso te iba a decir. Que alguno por ahí te dirá que es el verdadero comienzo de la historia de la ufología. Sí. Y se arman esas discusiones que en realidad no tienen ni pies ni cabeza. Porque y que solo interesan a los ufólogos. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, por el programa de hoy. Muchas gracias a quienes nos han acompañado y quedamos citados para una próxima ocasión. Un abrazo. Gracias. A leer. A leer.